La presentación que vamos a ver hoy se refiere a antisemitismo. Y no sé, ¿alguno de ustedes ha oído la expresión? ¿Sabe a qué se refiere? Sin pena. Bien, el concepto general de antisemitismo sería: el antisemitismo es una determinada percepción sobre los judíos que puede ser expresada como odio hacia los judíos. Las manifestaciones verbales y físicas antisemitas son dirigidas tanto contra personas judías o no judías, como contra sus bienes, las instituciones de las comunidades judías o los lugares de culto. Entonces, básicamente es una persecución hacia los judíos o sus propiedades. ¿Cómo son algunos de estos ejemplos que no necesariamente implican golpear o matar a una persona, pero es considerado antisemitismo contribuir o justificar al asesinato o al daño de judíos en nombre de una ideología o una visión extremista de la religión? Formular alegatos falsos, deshumanizantes, demonizantes o estereotípicos sobre los judíos como tales o sobre el poder de los judíos como colectivo. Acusar a los judíos como pueblo de ser responsables de injusticias reales o fantasías cometidas por un individuo o grupo judío, incluso por actos cometidos por no judíos. Negar los hechos, el alcance, los mecanismos o la intencionalidad del holocausto. Acusar a los judíos en tanto pueblo o a Israel en tanto Estado de inventar o exagerar el holocausto. Acusar a los judíos de ser más leales a Israel que a los intereses de sus propias naciones. Históricamente, el antisemitismo ha sido dirigido siempre hacia los judíos como individuos y ha tenido toda una serie de críticas. Muchos países están en contra de esas expresiones antisemitas y la forma de disfrazarlo fue enfocar su artillería hacia la crítica contra el Estado de Israel, y es lo que se denomina antisionismo. Entonces, denegar al pueblo judío del derecho de autodeterminación es un caso de antisionismo. Utilizar dobles estándares al exigir a Israel un comportamiento que no se espera de él o no se le exige a ninguna otra nación. Utilizar símbolos e imágenes asociados con el antisemitismo clásico para caracterizar a Israel o los israelíes. Comparar la política israelí actual con la de los nazis. Adjudicar a los judíos en forma colectiva la responsabilidad por los actos del Estado de Israel. Y aún todo eso, las críticas contra Israel, expresadas de la forma en la cual criticaríamos cualquier otro país, no deben ser consideradas ni pueden ser consideradas antisionismo o antisemitismo. Una de las primeras representaciones del antisemitismo, definiciones del término de antisemitismo como tal, surge en el año 1879 por William Marr, quien estaba en contra de la emancipación y la asimilación de los judíos en Alemania, porque él decía tener miedo de que los judíos iban a eliminar a la sociedad alemana, y crea la Liga de Antisemitas. Leon Pinsker, en 1882, como vemos en el anterior, estableció un término. Él era un médico y definió lo que es la judeofobia, que es una fobia, es un temor a algo. Entonces, la judeofobia es un miedo a los judíos, a lo que representan y en general todo lo relacionado con la cultura judía. Son términos que se pueden utilizar indistintamente. ¿Cómo surge o cómo se representaba el antisemitismo en la historia? Bueno, comienza cuando los griegos y romanos se enfrentan en el reino de Judea. De hecho, una de las principales fiestas de los judíos es la fiesta de las luces, Hanukkah, en la cual se conmemora el retorno del pueblo judío al templo y haber sacado a los griegos de haber profanado el templo.
Después de la expulsión de los judíos de Israel en el año 70, y especialmente después de la consolidación del cristianismo como religión oficial del imperio, comienzan a sucederse diferentes manifestaciones antijudías. En el año 313 de la era cristiana, el emperador Constantino decretó el cristianismo como la religión oficial del imperio a través del edicto de Milán. Y a partir de entonces han surgido una serie de matanzas totales, que quiere decir matanzas totales en las cuales se elimina completamente la población judía de una determinada ciudad o una región. Las principales de ellas, podemos ver, son las cruzadas. Ahí aparece el nombre de la cruzada, quién es el que lo estaba dirigiendo y la fecha. Luego de ver todo esto, nos caben formularnos 3 preguntas. ¿Por qué los judíos? ¿Por qué siempre los judíos? ¿Todo el mundo odia o odió a los judíos? ¿Y todo el clero de la iglesia medieval era en contra de los judíos? Bueno, debe haber alguna especie de paranoia, ya que vemos a lo largo de la historia que cualquier cosa que ocurría era culpa de los judíos. Y es por eso que surge ese término de judeofobia. Es un efecto, una enfermedad social enorme que consiste en el odio hacia los judíos y por ende siempre los tuvo como víctimas principales. Leon Pinsker, del cual ya hablamos antes, dijo que una enfermedad hereditaria que puede rastrearse a más de 2000 años y por ende es sencillamente incurable. Incluso la refutación racional más convincente de todos y cada uno de sus mitos no tendría éxito en desmantelar la estructura mental y su práctica, ni tampoco el impulso maligno que la alimenta. Nosotros podemos dar cualquier cantidad de explicaciones, definiciones y derrumbar cualquier mito o información que se tiene sobre los libelos contra los judíos, y aún así siempre habrá gente que está pensando que los judíos son un peligro para la sociedad, para su cultura, etc. Para los vivos, el judío es un cadáver. Para el nativo, un extranjero. Para el heredero, un vagabundo. Para el propietario, un mendigo. Para el pobre, un explotador y un millonario. Y para la patria, un hombre sin un país. Pero para todos, es un rival odiado. O sea, no importa lo que hicieras, cómo lo hicieras, dónde lo hicieras, cuándo lo hicieras, siempre habría suficientes motivos para culpar y perseguir a los judíos. ¿Todo el mundo odia o odió a los judíos? No. No todo el mundo está enfermo de judeofobia, pero todos aquellos son una mayoría que denominamos irrelevante. Por lo tanto, vamos a dirigir nuestro estudio hacia esa otra minoría que efectivamente tiene un prejuicio contra los judíos, de la misma manera que los rusos, Stalin, su régimen eliminó 50 millones de personas, pero no todos los rusos eran malos. Lo que pasa es que los otros que no hicieron nada eran una mayoría irrelevante. La tercera pregunta, ¿el clero era siempre unánime en su postura letal contra la judeofobia? No, nuevamente no. Siempre hubo sacerdotes, curas, obispos, etcétera, que reclamaban a sus congregaciones esa persecución hacia los judíos. No solamente en la religión católica, en el protestantismo, Lutero en una ocasión expresó: primeramente, las sinagogas deben ser incendiadas y lo que no sea consumido por el fuego que sea cubierto de inmundicia. ¿Cuáles eran las herramientas por las cuales, o mediante las cuales, el antisemitismo podía calar dentro de la sociedad y convencer a las personas de que hay una problemática con los judíos y que son una cuestión que se debe eliminar?
Muchos de ellos, la profanación de la hostia, se decía que los judíos agarraban un cuchillo y clavaban la hostia para rememorar el apuñalamiento de Jesús en la cruz, etc. Lo que se conoce como el libelo de sangre. En una ocasión un niño desapareció, aparece muerto en un pozo de agua y era la época de la Pascua judía. Entonces, para culpar a los judíos, dijeron que lo habían asesinado para quitarle la sangre y con ella preparar la cena pascual. Cosa que se cae por su propio peso, ya que los judíos no pueden comer sangre. Para que una carne sea considerada pura, kasher, tiene que ser el animal sacrificado de cierta manera y su sangre debe ser eliminada por completo. La peste negra se acusó a los judíos de envenenar los pozos de agua y por eso morían tantos no judíos durante la peste negra. La realidad es que la costumbre judía es de enterrar a los fallecidos lo más rápido posible, mientras que las otras culturas hacían un velorio, dejaban a la persona expuesta y mientras más tiempo estaba expuesta, más posibilidad había de que la persona se contagie. Y ese es el motivo por el cual morían menos judíos durante la peste negra. Se les acusó a los judíos de ser usureros, estar siempre pendientes del dinero, estar cobrando intereses, etc., cuando en realidad no podían hacer otra cosa. Por las bulas reales se les obligó o se les confinó a que el único trabajo que pueden hacer es prestar dinero y cobrar intereses. Claro, una persona que viene a mi casa a cobrar intereses siempre me va a caer mal. Y automáticamente mi reacción va a ser: todos mis problemas son culpa del judío que viene a quitarme la plata. El deicidio. Deicidio es un crimen, es el asesinato de una deidad, de un dios. Entonces a los judíos se les acusa de ser el asesino de Dios. Esto se usa para decir que son herejes. Realmente, si vemos la historia, quien condenó a Jesús fue el pueblo romano. Poncio Pilato fue el que dio la orden de ejecutarlo y, en todo caso, ustedes están estudiando derecho. Sí. La inscripción que tenía en la cruz era INRI, Jesús, Dios, Rey de los judíos, y por lo tanto el crimen no sería deicidio, sino sería sedición, que es cuando se mata a un rey. Esto conllevó a una serie de expulsiones de Europa. Aquí vemos más o menos cómo fueron las movilizaciones luego de ser expulsados de los diferentes países. Y podemos resumir que en la antigüedad los judíos fueron el único pueblo monoteísta. Y al surgir el cristianismo como una religión que también tiene un solo Dios, comenzó una especie de competencia entre ambas. Y a medida que el cristianismo logró conquistar y tener una mayor población de esa religión, quisieron eliminar todos los que pensaban de manera diferente. Hay un chiste por ahí que dice: un señor muere y va para el cielo y le pregunta a Dios: mira, Dios, ¿es verdad que nosotros somos el pueblo elegido? Dios le dice: sí, son el pueblo elegido. Y él les dice: ¿y no puedes elegir a otro de vez en cuando? En la Edad Moderna, cuando llega la Revolución Francesa, los judíos pensaron que tenían la posibilidad de mejorar sus condiciones cuando se aplicaran esos preceptos de igualdad, libertad y fraternidad que promulgaba la Revolución Francesa. Sin embargo, la Asamblea Nacional debatió por 2 años si esos conceptos de libertad, igualdad o fraternidad debían ser aplicados también a los judíos. En Francia vemos que era diferente la judeofobia y el ataque a los judíos, fue mayormente económico y político.
Era un tema ya no religioso, sino un tema político. ¿Cuál es la concepción popular de los judíos? Si eran pobres, se les despreciaba y señalaba como sucios, piojosos o seres despreciables. Y si eran ricos, se les consideraba usureros y causantes de la ruina de los pueblos. No existía un término medio para el judío. En la época moderna comienza una época de discriminación más sutil, se empieza a limitar el acceso a los judíos a las universidades, a los gremios profesionales, por donde podían caminar, por las calles, etc. Cuando ya entramos al siglo XIX, vemos cómo se aplican ciertas teorías raciales, pseudociencias, que consideran que el pueblo judío es un grupo racial con características de grupo inferior. Los nazis se referían a los judíos como Untermenschen, subhumanos. Y al ser una raza inferior podían ser tratados más como animales que como humanos. En 1919 surge el Partido Alemán de los Trabajadores. En 1920 le agregan el nombre Nacional Socialista. Eso fue más o menos cuando terminó la Primera Guerra Mundial. Se empieza a redibujar el mapa de Europa y cada uno de los países que formaban antes el Imperio Austrohúngaro toman sus propios conceptos de nacionalismo para proteger sus fronteras, su gente, su cultura. Los judíos no tenían en ese entonces un país, Israel no existía, y por lo tanto eran considerados apátridas. Y de ahí sale el hecho de que se diga que los judíos no son leales al país en el cual habitan, y por lo tanto esos conceptos nacionalistas perseguían a los judíos. Podemos decir que empieza a mejorarse las técnicas y metodologías para la persecución de los judíos y convencer a la sociedad de que sus problemas se deben a los judíos. Y para ello se basaron en la propaganda. Propaganda en el sentido de política y no de publicidad. El ejemplo clásico de esto es Goebbels. Los que estudian comunicación social habrán visto todas las técnicas de Goebbels, de propaganda nazi, que hasta el día de hoy se siguen utilizando. Una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad, por ejemplo. Empezaron a aprovechar las mejoras tecnológicas, si bien es cierto, no había Facebook ni Internet, pero empezaron a utilizar la radio, las películas y la propaganda para ganar el apoyo popular. Vemos, por ejemplo, el caso de Leni Riefenstahl. Ella, no sé si ustedes han visto en alguna ocasión el discurso de Nuremberg, ese famoso discurso en el que tienen las llamas encendidas, etc. Y las Olimpiadas de 1936 se desarrollaron 2 películas por esta directora que hasta el día de hoy son utilizadas como clases para los nuevos directores. A diferencia de los casos anteriores, del antisemitismo nazi no había escapatoria posible, ya que se trataba de una cuestión racial. En la época antigua, los judíos se convertían y dejaban su problema. Ya se convirtieron, ya no hay problema. En Francia, sencillamente se asimilaban y ya no tenían el problema de ser judíos. En cambio, con los nazis era necesario la eliminación física y al ser una raza inferior no había mayores inconvenientes en eliminarlos. En septiembre de 1935 se decretan las leyes de Nuremberg, en las cuales veníamos diciendo que los judíos empezaban a tener restricciones en cuanto a qué podían hacer. Las universidades, qué negocios podían manejar, dónde podían trabajar, por dónde podían caminar, y era necesario poder identificar
claramente quién era judío y quién no. Por eso se definen las leyes de Nuremberg, la ley para la salvaguarda de la sangre y el honor alemán. ¿Qué es lo que decía esta ley? Básicamente mostraba o permitía determinar en función de los padres y abuelos si una persona era judía o no. Entonces todos esos circulitos blancos y negros son una persona que tenía un papá judío y una mamá no judía, se casaba con una persona que tenía un abuelo judío pero el papá no. Entonces, ¿qué combinaciones habían que tener para saber si el joven era judío o no? Inclusive muchos SS que durante toda la guerra estuvieron en el frente, llegaba un momento que por alguna circunstancia alguien descubría que tenía un bisabuelo que era judío y por las leyes de Nuremberg él era considerado judío y por lo tanto lo mandaban igual a las cámaras de gas y los crematorios como el resto de los judíos. ¿Cómo es el antisemitismo en la actualidad? Se basa en 4 cosas: la negación del holocausto, la banalización del holocausto, minimizar sus características. Algunos dicen que el holocausto no existió, otros dicen que no fueron 6 millones, fueron solo 5, como si eso fuera menos malo. El antisionismo, el ataque al Estado de Israel, y el revisionismo histórico, cambiar la historia para el beneficio de su cultura y en detrimento de los judíos. ¿Cuáles son algunos de estos argumentos y qué cosas son realidad? Hay mitos y hechos. Argumentos: Israel es una creación del imperialismo alemán, inglés y francés. Israel nace por una decisión de las Naciones Unidas en la resolución 181 del 27 de noviembre de 1947. Lo que sí es cierto es que ya mucho antes de la Primera Guerra Mundial estaban los judíos buscando crear su propia identidad, su propia nación, y el sitio que consideraron más conveniente era precisamente Israel, que tiene todas las referencias bíblicas hacia su entorno. Israel constituye un despojo de los palestinos de su tierra milenaria. ¿Cuándo surgen los palestinos? ¿Qué son los palestinos? ¿Qué son los venezolanos? Toda persona que nació en Venezuela. Y resulta que después de la Primera Guerra Mundial, toda esa región que se llamaba Judea, la llamaron Palestina, y por lo tanto todos los que nacieron ahí, judíos o no, eran palestinos. Ahora hay un grupo de palestinos que se denominan que ellos son más palestinos que otros, y por lo tanto ellos deben ser los dueños de esa tierra. Si volvemos a la resolución 181, en esa misma decisión se crea el Estado de Israel y se establecen los límites para un Estado palestino, lo que se conoce hoy en día como una solución de las dos naciones, un Estado palestino y un Estado israelí. Dicho sea de paso, cuando se aprobó esa resolución, los palestinos árabes dijeron que no le van a hacer caso a esa resolución y ellos quieren todo el territorio para los árabes, y la expresión usada en el año 48 fue: vamos a expulsar a los judíos al mar, porque están rodeados por todo lo que es Líbano, Siria, Egipto, e iban a ser expulsados al mar. Si vemos, por ejemplo, un artículo de 1955, publicado en un periódico: nuestra guerra con los judíos es una lucha vieja que comenzó con Mahoma. Es nuestra obligación luchar contra los judíos por el bien de Alá y la religión, y es nuestra obligación terminar la guerra que Mahoma comenzó. El presidente de Irán en 1991 dijo: todo problema en nuestra región puede ser trazado a este único dilema: la ocupación de Dar al-Islam por los judíos infieles. En otras palabras, eliminamos a los judíos y se acabó el problema. Quiere decir que la solución es eliminar a los judíos. Entonces, vemos, contrario a las dos posiciones puestas antes, Israel no gestó la antipatía árabe islámica hacia los judíos.
Más bien la histórica antipatía árabe islámica hacia los judíos es la que explica el desprecio contemporáneo hacia Israel. Argumentos. Niega el derecho judío a retomar la tierra de Israel. La presencia y vinculación del pueblo judío con la tierra de Israel está apoyada por evidencias arqueológicas, históricas y culturales de innegable validez. Esa foto que está ahí corresponde a el antiguo templo de Jerusalén, sitio más importante para la región judía. Y fíjense bien en esta pared. Esa pared es esta de aquí. ¿Verdad? Aquí está la misma explanada, aquí están los muros. Aquí donde estaba el antiguo templo de Israel, de aquí los musulmanes dijeron que Mahoma, esta mezquita, se denomina la mezquita de la roca. En la mitad hay una piedra y los judíos dicen que en esa piedra fue donde Abraham fue a sacrificar a Isaac, cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo y después vino el ángel y lo detuvo. Y los musulmanes dicen que esa roca es donde Mahoma ascendió al cielo, 700 años después. Entonces, este pedazo de aquí es lo que se conoce como el Muro de los Lamentos y es el sitio religioso más sagrado para los judíos. Entonces, la UNESCO, conociendo todo esto, pues es público y notorio, por tercera vez adoptó una resolución contra Israel el 2 de mayo del 2017, el mismo día en que se celebra el Día de Independencia, en el cual declara que Israel no posee derecho histórico ni legal a ninguna parte de Jerusalén, ignorando con esto los lazos milenarios del pueblo judío con la ciudad. Bueno, si ustedes agarraran cualquier faraón egipcio de hace no sé cuántos años y por las técnicas modernas, el ADN, etcétera, lo revivieran, ¿qué idioma hablaría? No, hablaría el egipcio o que hablaban los egipcios hace no sé cuántos años, que no es el mismo de ahorita. Sin embargo, si se reviviera Moisés, David, Salomón, cualquiera de ellos, hablarían el mismo hebreo y se entenderían exactamente igual con cualquier persona que estuviera caminando por ahí hoy en día. Quiere decir que los lazos históricos sí existen y están ahí. Toda crítica hacia Israel es antisemitismo, no necesariamente. De hecho, las mayores críticas hacia el Estado de Israel provienen de sus propios ciudadanos. Y podemos distinguir cuando una crítica es legítima de cuando es una crítica antisemita, utilizando lo que se denominan las 3D. Es un término desarrollado por Natan Sharansky, un exprisionero judío soviético. ¿Qué son esas 3D? Demonización. Entonces, cuando se dice, no, los judíos están aniquilando a los pobres palestinos, que no están haciendo nada, quieren recuperar su tierra, y hacen iconografías y relacionan al Estado de Israel con lo que hacían los nazis, están demonizando el Estado de Israel. Aquí vemos lo que quieren, si entienden la caricatura, es un niño judío que está sometido por un soldado nazi en el año 42, por ejemplo. Y la segunda caricatura es hoy en día un niño palestino que está sido sometido por un soldado israelí. Ahora, en junio de 2014, si nosotros vemos, esto es Gaza, y se lanzaron 3.500 cohetes desde Gaza hacia Israel.
1.600 cohetes fueron disparados desde zonas civiles. Los judíos no tenían esa posibilidad durante la ocupación nazi. Entonces no es correcto hacer las dos comparaciones, y ahí estamos viendo cómo lo que se busca es una demonización del Estado de Israel. La otra es la deslegitimación, lo que mencionamos antes con el templo de la Explanada. Cuando la UNESCO ignora los vínculos judíos con el Muro de los Lamentos, lo que está es deslegitimizando el derecho de Israel de declarar Israel su nación. La aplicación de dobles raseros. ¿Qué quiere decir eso? Cuando no se aplican las normas de igual manera hacia una nación o hacia otra. Si nosotros tomamos las resoluciones condenatorias contra países miembros de la ONU, desde el año 2006 hasta el presente, podemos contabilizar que existiendo 194 países en la ONU, a un país se le aplicaron 186 sanciones, y a los 193, y entre los 193 países restantes se aplicaron 34. Quiere decir que las sanciones que se aplican no son igualmente aplicadas a los diferentes países. Se condena de una mayor forma a Israel, mientras en otros países ocurren crímenes de guerra, se explota a las mujeres y todos los casos de genocidios y torturas que hemos visto a lo largo del siglo XX. El doble rasero, si nosotros vemos BBC Sport, la BBC, las noticias BBC, publicó para las Olimpiadas cuáles son los perfiles de los diferentes países que participan en esas Olimpiadas. Y está Israel, Irán, Siria, Palestina, etc. Bueno, quizás ustedes no lo pueden leer desde allá, pero hay algo que llama la atención. Aparece la capital de Irán, la capital de Siria, la capital de Palestina. Palestina, que todavía no es un país reconocido por la ONU, pero aparece escrita ahí su capital. ¿Y dónde está la capital de Israel? ¿Por qué no está publicada la capital de Israel? Es una mala intención por parte del que montó la infografía, que, tomando la consideración del doble rasero, constituye un acto de antisemitismo. Cuando se hizo la reclamación por parte de autoridades israelíes sobre esta infografía, cambiaron la infografía. La cambiaron de la siguiente forma. No llaman la capital de Israel, sino dicen la sede de gobierno. Y dicen: Palestina es reconocido como un país que compite, pero no es reconocido como un Estado moderno. Sin embargo, dice que su sede de gobierno es Jerusalén. Entonces, aun cuando corrigieron lo que estaba antes, volvieron a colocar su medida de diferenciación. Desde el año 2005 más o menos, existe lo que se denomina el movimiento BDS. El movimiento BDS es un boicot para la deslegitimación de Israel y la aplicación de sanciones, como si ya no le aplicaran suficiente. Es una campaña global que trata de incrementar la presión económica sobre Israel
busca finalizar la ocupación israelí, lo que llaman la ocupación israelí, la colonización de los territorios palestinos en los Altos del Golán, plena igualdad de los ciudadanos árabes palestinos que viven en Israel y el reconocimiento del derecho de los refugiados palestinos al retorno. ¿De dónde surge esto? Esto surge porque cuando Sudáfrica tenía un régimen de apartheid, de discriminatorio, se le aplicaron una serie de sanciones económicas. Entonces, los palestinos diseñaron un movimiento basado en eso, diciendo que Israel es un estado donde hay un apartheid. O sea, hay discriminación por la forma de pensar, la forma de vestirse, etc. Y claro, el que no conoce Israel no sabe que en Israel viven árabes y viven judíos juntos, que van a la misma escuela, comen en los mismos restaurantes, van a los mismos hoteles, son atendidos en los mismos hospitales, a diferencia de cualquier otro país árabe. Vayan ustedes vestidos de cualquier manera a un país árabe para que vean lo que pasa. Hace unos años, un juez árabe mandó a prisión al expresidente de Israel. O sea, ¿qué clase de... ¿Cómo puede ser un país apartheid donde tiene jueces árabes y jueces judíos? Ese es el motivo por el cual los partidarios comparan el movimiento BDS con el apartheid surafricano de fines del siglo XX y ven las acciones similares a los boicots contra Sudáfrica durante la segregación racial. Los críticos del movimiento rechazan que Israel segregue a los ciudadanos por su origen étnico y religioso, lo comparan con el boicot nazi a los negocios judíos. La existencia del movimiento organizado por organizaciones no gubernamentales desincentiva a las autoridades palestinas para negociar con Israel, pues tienen que vérselas con las ONG. Y se le denomina una campaña antisemita que únicamente busca la deslegitimación de Israel. Aquí vemos, ¿dónde está? Aquí esta propaganda. Básicamente dice, no puedo hacer nada, solamente puedo hacer el boicot, puedo esperar o puedo hacer más. Estoy haciéndome por lo menos reacio a utilizar estas marcas. Y aparecen la Coca-Cola, la Nestlé, Kentucky Fried Chicken y McDonald's. Entonces dice, no compres ningunos productos que tengan un código de barras que empiece por 729. Claro, es muy sencillo decir, bueno, no tomes Coca-Cola. Voy a hacer un boicot a Israel, no voy a tomar Coca-Cola. Lo que pasa es que para hacerle el boicot a Israel, tendrías que tomar en cuenta que existen más de 250 empresas transnacionales que realizan su investigación y desarrollo en Israel. Entonces tendrías que dejar de usar productos 3M, Amazon, Autodesk, BlackBerry, IBM, Facebook. Es decir, de verdad quieren hacer un boicot, tendrían que dejar de usar todas esas empresas. Entonces, el caso del boicot es más que nada un fin propagandístico que las presiones económicas que ejerce sobre Israel. El antisemitismo local, vemos cómo hay un ataque antisemita hacia personalidades de la política en los cuales ninguno de los dos es judío. Sencillamente sus apellidos pareciera que fueran judíos, entonces por eso se hace una campaña de esa manera. Han habido profanaciones a las sinagogas en Venezuela. La sinagoga Mari Pérez tuvo una profanación, fueron destruidos algunos de los rollos de la Torá, fueron pintadas las paredes con grafiti.
Desde hace 9 años no hay embajada de Israel en Venezuela, sencillamente por un antojo que tuvo el gobierno, cerró la embajada de Israel y desde entonces no hay embajador. Entonces, si uno quiere viajar, si ustedes quieren viajar a Israel, tienen que ir vía Colombia, solicitar la visa en Colombia, esperar que les llegue la visa y después ir a Israel o ir vía Madrid, España, y tienen que quedarse 2 o 3 días en España hasta que les llegue su visa. ¿A quién estás perjudicando? Estás perjudicando a los venezolanos que quieren ir a Israel. Pasado 23 de enero, el 23 de enero del 2009, se tomó esta fotografía en una valla antisemita colocada en la plaza militar de Maracay, sobre la avenida Las Ballenas. El 31 de enero la valla todavía se encontraba en el mismo lugar. Vemos artículos en páginas web, en impresos, etcétera, esto es aporrea, en los cuales se habla sobre la deslegitimación de Israel. Y bueno, esto es bibliografía que pueden consultar sobre lo que es el antisemitismo. Algunas películas interesantes: Europa, Cabaret, El ascenso del mal y Los Swing Kids. Son películas que pueden conseguir, son interesantes porque reflejan cómo fue la evolución del antisemitismo en Europa. Si tienen alguna pregunta.